¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Bueno, yo creo que ya se han acostumbrado. Estoy leyendo una revisión de la Reina Valera SBT, muy parecida a la que ustedes tienen ahí. Y después que hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Lo dejaremos hasta aquí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hemos abierto tu palabra, la lectura durante el culto, los salmos, la epístola a los colosenses, y ahora en el libro de Hechos, de donde queremos, Padre, exponer el texto y que tú nos hables por medio de tu palabra. Qué gozo es poder estar en este lugar semana a semana, Señor, y el día de hoy. Y te ruego, Padre, que nos hables por tu palabra. Todas las horas invertidas, Señor, no valen nada si tú no mueves tu Espíritu Santo en la exposición en estos minutos. Así que te ruego que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, nos redarguya, nos reprenda, nos enseñe, nos exhorte, nos anime, nos dé aliento, consuelo y fortaleza por medio de la palabra. Nos corrija también. Y como mensajero tuyo te ruego que me des humildad, Padre. Oh Padre Celestial, que toda tentación de orgullo sea desechada de mi vida, Señor. Dame humildad para que tu palabra no tenga estorbo, sino que pueda ser expuesta con fidelidad, con humildad y con amor, que cada día haya más amor en mí para los que oyen. Gracias por el que me ha dado hasta ahora, pero quiero ser cada día un imitador tuyo en amar a quienes oyen. Así que en tu nombre, Padre, expongo tu palabra para que tú hagas tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El corazón de un ministro de la palabra y el enfoque de su ministerio. Ese es el nombre del mensaje en esta mañana. Adoniram Hudson. Ese es el nombre del primer misionero o uno de los primeros misioneros que de Estados Unidos salió a otro país a predicar el evangelio a los perdidos, allá fuera de su nación y fuera de sus fronteras. Él fue misionero en Birmania. Este país también es conocido como Myanmar. Está en Asia, más allá de la India, al oriente de la India, y tiene frontera con Tailandia. Esto pasó, hermanos, y estoy hablando de este hombre, que esto pasó cuando él se fue en el año de 1813, hace más de 200 años. Es decir, hermanos, para ese entonces, en esa época, en la que este hombre se fue como misionero de Estados Unidos a Birmania, no existían los aviones. Por lo que cuando un misionero viajaba en barco a un país que quedaba a 13,000 kilómetros de distancia de su casa, prácticamente estaba dejando su país y su familia para siempre. Sin llamadas telefónicas, no existía, hermano. Menos las videollamadas, sin correos electrónicos y mucho menos sin mensajería de WhatsApp. Hermanos, estos hombres se iban y dejaban todo, hermano. Meses en barcos para llegar a su destino. Ahora, cuando Dios llamó a Adoniram para ser misionero en Birmania, Adoniram también recibió casi de manera simultánea, bueno, un poco después de su llamado, una oferta
para ser pastor ayudante de una de las iglesias más grandes en Boston. Su padre y sus dos padres y su hermana estaban felices que Adonirán, un cerebro prominente, recibiera esta oferta y un hombre de Dios, y que trabajara como pastor ayudante de un pastor muy reconocido en aquel entonces y de una iglesia tan influyente como la que le hacía esta oferta. Pero su mente ya estaba enfocada y su corazón ya estaba ardiendo por las almas de los habitantes de Birmania. Así que comunicarle a sus padres y a su hermana, con quien tenía una muy buena relación, que no iba a aceptar la oferta de la iglesia de Boston, fue un momento complicado. Cuando le estaban diciendo su familia, porque la oferta se la fueron a hacer a su padre para que se la comunicara a su hijo, cuando él tuvo que decir no voy a aceptar, fue un momento difícil, tenso y complicado en la familia. Esa decisión de hecho de decir no y de explicarle a qué Dios lo había llamado, le llevó a ver a su madre muchas veces llena de lágrimas en sus ojos. Ella soñaba con viajar a Boston, cerca de su casa, e ir a escuchar los mensajes que en algún momento le tocarían predicar. Bueno, pero él le comunicó a su familia que no iba. Luego de un corto tiempo, Adonirán se enamoró de una muchacha, a quien le escribió una carta para que iniciaran una relación formal de noviazgo con fines de matrimonio. Aproximadamente una semana luego de recibir esta carta, esta joven le respondió y dijo que ella debía de tener la venia de sus padres para tomar esa decisión. Así que Adonirán le escribió una carta a sus padres, a los padres de aquella joven que le había flechado el corazón y de quien estaba profundamente enamorado. Creo que esta carta refleja la convicción y la entrega de corazón de Adonirán por el ministerio al que Dios lo había llamado. Él estaba entregado a este llamado de ir a Birmania y consideró entonces dejar claro cuál era su propósito en la vida en esta carta, para que los padres de Ann lo supieran desde un inicio y no hubiesen sorpresas. Voy a leerles una porción, el corazón de la carta que Adonirán le escribió a los padres de Ann, una joven de una familia acomodada, que eran creyentes. Les dijo: quiero preguntarles ahora, imagino después del saludo y todo lo demás, quiero preguntarles ahora si están dispuestos a separarse de su hija. Denme un segundo, hermano, que se me perdió. Quiero preguntarles ahora, quiero leerla literalmente, hermanos. Si no voy a tener que citarla con mi memoria. ¿Ven que la tecnología, hermanos, falla, verdad? Sí, falla. Y como les he contado, he decidido desde hace un tiempo escribir casi todo el mensaje, porque cuando escuchaba en WhatsApp me daba cuenta que cometía, por decir así, alguna fe de ratas. Entonces prefiero evitarlo. Siempre pasan, pero bueno. Quiero preguntarles, le escribió Adonirán a los padres de Ann, quiero preguntarles ahora si están dispuestos a separarse de su hija la primavera que viene y renunciar a volver a verla en esta vida. Si estarían dispuestos a dejarla marchar para someterse a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera, a los peligros de una travesía por el océano, a la influencia fatal del clima sureño de Birmania, a toda clase de necesidad y aflicción, a la deshonra, al insulto, la persecución y tal vez a una muerte violenta. ¿Estarían dispuestos a todo esto por amor de aquel que abandonó su morada celestial y murió por ella y por ustedes? ¿Por amor de las almas inmortales que perecen, por amor de Sión y de la gloria de Dios? ¡Qué carta, hermanos! Bueno, los padres le respondieron y le dijeron, la verdad que no queremos eso para nuestra hija.
pero la decisión de quisiéramos una vida mejor para ella. Pero la decisión de casarse con usted será una decisión de ella. Ann se casó con Adoniram Hudson y viajó a la India. No les voy a contar la tristeza de las travesías de estos matrimonios en esta mañana, porque lo que quiero resaltar es el corazón de este misionero. El corazón de Adoniram estaba entregado por completo a Dios y a la misión que se le había encomendado. Y quería dejar en claro esto, incluso en la comunicación para solicitar a su futura esposa, la mujer que él amaba. Hay muchas otras cosas de la historia de este hombre en Birmania con lo que podríamos ejemplificar la entrega de su corazón por la misión de Dios y el enfoque y la concentración en el ministerio que se le había encomendado. Pero hay una historia todavía más conocida y más ejemplar que la de Adoniram, y es la de Pablo y Bernabé. En esta ocasión me estoy refiriendo a lo que conocemos o se conoce como el primer viaje misionero de Pablo, pero es Pablo y Bernabé. Y me voy a referir específicamente al texto que hemos leído. Creo que ahí se nota el amor de estos hombres, el amor en el ministerio y el enfoque que tenían. Entonces hoy vamos a exponer y vamos a meditar en este texto, por lo que resaltaremos la abnegación y el amor en el corazón de estos hombres para con aquellos hermanos a quienes habían creído en Cristo por la palabra de ellos. Pero además veremos el enfoque y la concentración en su ministerio misionero. Así que veamos primero el corazón de estos misioneros. Al estudiar este pasaje y meditar, hermanos, mucho en él y contrastarlo con la vida de varios misioneros, puedo afirmar que los ministros de Dios, dedicados a la plantación de iglesias local o internacionalmente y a la evangelización de los perdidos, en ellos hay una disponibilidad notoria y grande en sus corazones para con todos aquellos que en algún momento de sus vidas ellos han llegado a ministrar. A tal punto que a veces arriesgan sus vidas por amor a ellos. Esa es una de las razones por la cual tenemos en la historia de misioneros muchas historias de martirio y de grandes sacrificios y de muchas pruebas en las vidas de aquellos a quienes Dios ha escogido y ha llamado, tanto para la labor misionera y, por qué no decirlo, también para la labor pastoral. En el corazón de los misioneros, de los plantadores de iglesia, que no están por mucho tiempo en un lugar, en el corazón de ellos hay una abnegación para la entrega de plantar iglesias y llevar el evangelio a los perdidos. Y siempre, parece que siempre, tienen un espacio en sus corazones para aquellos a quienes sirvieron. Mientras meditaba en este texto, me hizo recordar al misionero de quien yo escuché el evangelio. Procedí a arrepentirme en un culto de oración y creí en Jesucristo siendo un niño, pero con toda la convicción del mundo. El nombre de este hombre de Dios y misionero que todavía vive es Jim Palmer. Recuerdo que habían pasado, luego que él había plantado la iglesia y había partido de la iglesia a seguir con su ministerio, habían pasado aproximadamente unos 25 años desde que él plantó la iglesia donde yo crecí, una iglesia con múltiples virtudes, pero luego de algunas décadas estaba pasando una situación sumamente difícil. Yo era parte del equipo de predicadores en la iglesia y pensé que el misionero que Dios había usado para la plantación de esta iglesia era un hombre ideal para que viniera por unos días a instruir y guiar a la iglesia en medio de algunas crisis, que es normal que pasen en las iglesias. Recuerdo que lo contacté, hermanos, conseguí el teléfono de él, lo llamé, me contestó, me presenté, atendió mi llamada con atención, con alegría. Creo que luego de escarbar en su memoria se acordó de mí cuando yo era un niño y logré percibir un amor supremo por la obra del Señor.
Le comenté lo que estaba pasando y que deseaba que viniera. Él era un hombre un hombre de Dios que iba a ayudar. Me alegró y me sorprendió su respuesta. Él dijo algo similar a lo siguiente que yo voy a decir. Me dijo: actualmente estoy muy ocupado. Estoy yendo, me parece que me dijo, a Etiopía a entrenar pastores. Pero si la iglesia requiere de mi ayuda, voy a hacer un espacio de 2 semanas en mi agenda para ir y ayudarles. Me puedo hospedar en un cuartito ahí en la iglesia. Por eso no se preocupen. Estaré predicando de temas que sean de ayuda y me reuniré en ese tiempo con grupos de líderes de la iglesia para ayudarles en el futuro de la iglesia. La verdad que me recuerdo de esto y me conmueve por el corazón de este hombre. El hermano Jim es otro ejemplo del corazón desprendido que los misioneros tienen y del amor sacrificial hacia sus hijos espirituales que están dispuestos a hacer. Para quienes siempre tienen tiempo y siempre están dispuestos a incomodarse o incluso a sacrificarse. En el texto que tenemos para el día de hoy, vemos a Pablo y a Bernabé volviendo, terminando el viaje misionero. Es como decir, hasta aquí llegamos y ahora vamos de vuelta. Ellos, pero no nos vamos a ir por otra ruta, porque ellos podían irse a por Tarso. Pablo podía pasar por Tarso y después ahí cerca llegar por otra ruta a Antioquía de Siria, de donde habían salido. Pero no, deciden volver por las iglesias, pasando por aquellas iglesias que estaban en las ciudades donde habían salido huyendo, donde habían sido corridos y donde habían sufrido un atentado para matar, en este caso a Pablo, a pedradas. Por cierto, creo que Pablo se acordó de nuevo de Esteban cuando estaba siendo apedreado en Listra. Yo me imagino el pensamiento de Pablo al recibir 1 o 2, no sé cuántas pedradas, por lo menos que las recibió consciente, cuando él consintió en la muerte de Esteban. Pero bueno, dice la Biblia que Pablo y Bernabé, al finalizar su viaje misionero, cuando iban de vuelta a Antioquía de Siria, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Vean lo que dice la Biblia de cómo habían salido de estas 3 ciudades. Esas son las ciudades que se mencionan en el texto que leímos en el versículo 21. Vean cómo salieron de Antioquía de Pisidia. Capítulo 13, versículo 50. En Antioquía. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad e incitaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. De Antioquía salieron echados o corridos, no por la iglesia, por los oponentes, pero así salieron de esa ciudad. En Iconio, lo pueden revisar, Hechos 14, 5 y 6, salieron huyendo, leámoslo. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, intentaron afrentarlos y apedrearlos, ellos se enteraron y huyeron. Eso es de Iconio. Entonces, de Iconio salieron huyendo para salvaguardar sus vidas. De Listra, lo vimos el domingo pasado, salieron linchados por linchamiento, hermanos, después de un intento de matarlo, por lo menos a Pablo, y lo dieron por muerto. Pensaron que lo habían matado. Pero en el versículo 21 leemos que volvieron, hermanos, a Listra, a Iconio y a Antioquía. Qué tenacidad de esos hombres, hermano. Qué corazón el de esos hombres. Qué brote de amor, qué amor tan grande por las almas. De ir a esos lugares que eran un peligro para ellos. Pero, hermanos, ellos volvieron. Qué amor por la obra de Dios y por sus hijos espirituales. A mí me conmueve y me conmovía mientras leía eso. Y le daba sentido al texto.
No están volviendo a cualquier lugar, estaban volviendo donde intentaron apedrearlos y salieron huyendo. Están volviendo donde apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto. Están volviendo donde se juntaron las autoridades y los echaron. Pero están volviendo porque amaban a Cristo y a los creyentes. Definitivo, hermanos. Sin amor por las ovejas o por los hermanos en la fe, no se puede ministrar ni ejercer el ministerio de manera fiel. Cualquiera. Estoy enfocándome en el ministerio pastoral y misionero, pero cualquier otro. Sin amor, bueno, lo dice Pablo, hermanos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si entendiese toda la profecía, todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, no, eso no sirve de nada, hermanos. Hay aquí mucho que aprender, hermanos. Sobre todo para quienes somos ministros de la palabra. Aquí en la iglesia, aparte de mí, hay 2 hermanos que ayudan a predicar. El pastor Saúl, el hermano Danilo también. Entonces hay mucho que aprender de este texto sobre el amor, acerca del amor por las personas a quienes ministramos. Y ya que, hermanos, eso es esencial en el ejercicio del ministerio. El amor sincero, el amor desprendido, el amor incondicional de los hombres de Dios por el rebaño del Señor. Porque les cuento, hermanos, hay peligros, hay muchos peligros en cuanto al amor en el ministerio. Ya se los he dicho, creo que en una ocasión, pero algunos caen abruptamente en esos peligros. Y me refiero, por ejemplo, o sea, no es todo lo que les voy a decir, pero por ejemplo, cosas que no son malas, pero se vuelven peligrosas si no las manejamos bien. El amor por el púlpito en una intensidad mayor o una intensidad desproporcionada en comparación al amor por el rebaño del Señor. Claro que debemos amar este lugar, porque desde aquí Dios o entregamos el mensaje de Dios. Pero que no se nos olvide que debemos de amar a aquellos que están frente al púlpito. Si esto es madera, hermano. Pero como predicadores hay un peligro de amar mucho este lugar y no amar a quienes están enfrente del púlpito. Otro peligro es el amor por el título de pastor o de ministro. Y que este amor por ser llamado pastor, estoy hablando de cosas que yo he identificado en mi vida cristiana en algunas personas, no en la mayoría, pero en algunas. Ese amor está por arriba del amor que deben tener al rebaño que deben de pastorear. Muchos hoy anhelan obispado, pero solo para ser llamados pastores. No porque realmente tengan un llamado de Dios o lo sean, y amen el rebaño que deben apacentar. Entonces, hay que amar el gremio, el oficio, claro que sí, pero que se nos rebase el amor por las ovejas. Otro peligro que hay, que los pastores corremos, es el amor por las relaciones ministeriales. Que también esté por arriba del amor a la relación fraterna con las ovejas asignadas. Hay algunos, son pocos, pero los hay, que se desviven de aquí para allá en asuntos paraeclesiásticos, mientras el rebaño asignado se desangra frente a ellos y solo se hacen de la vista gorda para atender el rebaño del Señor, porque están muy ocupados en sus relaciones ministeriales y en asuntos paraeclesiásticos. Que no está malo tener amigos, tener la intención de fomentar amistades ministeriales, relaciones ministeriales, pero que eso no rebase el amor por las ovejas. Incluso, y este es el colmo, hermanos, aunque la verdad es una contradicción en sí misma, pero lo voy a explicar así para que se entienda. Muchos aman la palabra de Dios, con la cual son muy cercanos, la conocen,
pero desprecian las muestras de amor y la cercanía con el rebaño del Señor. La verdad que lo que realmente aman es su intelecto, su destreza intelectual y su imagen de eruditos bíblicos, que no vale de nada, hermanos, ante el amor a las ovejas del Señor. Hay que amar la palabra, no estoy diciendo que no. De hecho, un pastor debe de amar la palabra. Pero estoy diciendo en cuanto al amor, que a veces el enfoque o el objeto de nuestro amor debe ser Cristo y sus ovejas. Estos que he mencionado, estos 4, no son cosas malas. Amar el lugar sagrado, podríamos decirlo de alguna forma, desde donde anunciamos el mensaje. Amar la profesión a la que nos dedicamos. Amar a los ministros, otros ministros, y tener relación con ellos y amar la palabra. Pero hay peligros en ellos. Ahora, esto no es nada malo, pero sí hay un tema que es malo y pasa, debo decirlo, siento que debo decirlo, que pasa, y como digo yo, a veces por una minoría se generaliza, pero la verdad que es una minoría. Pero también este sí es malo, pero pasa, hermano, el amor al dinero. Hay algunos que están en un ministerio, una iglesia, en un pastorado, por el amor al dinero, hermanos. Si yo uso en este momento, y posiblemente lo haga, me estoy animando, alguna descripción que la Biblia hace, ustedes van a decir que yo estoy cometiendo un exceso. Si ustedes lean alguna epístola de Pablo, se los dejo de tarea, les llama perros en alguna ocasión. Yo no quiero hacerlo como un insulto, sino como, hermanos, son lo más bajo. Para mí, de Dios, a mí me indigna pensar en eso. Hasta el día de hoy, son lo más bajo que hay. El amor debe ser por el rebaño del Señor. Estos peligros son vigentes, hermanos, para cualquier pastor, incluso para, en este caso para mí, que los estoy enumerando. No me siento fuera de caer en estos peligros, porque somos humanos. Pero es por eso que debemos vivir cercanos a nuestro Dios y requerimos mucho de las oraciones propias, pero también de que oren por nosotros. Pablo y Bernabé amaban intensamente a aquellos a quienes habían predicado la palabra, incluso en aquellas ciudades donde eran no gratos. Sin amor, hermanos, no hay nada que hacer en la iglesia, cualquiera sea el ministerio que usted desempeñe. En Mateo 22 encontramos cuando los fariseos le preguntan a Jesús acerca de cuál es el gran mandamiento de la ley. A lo que Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dijo él: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 26 al 39. Hermanos, es que el amor es primero siempre. Si Dios es amor, entonces no podemos estar fuera del amor. Como ministro del Señor, esto, hermanos, es una enseñanza, una exhortación y de ánimo para mí como pastor, pero también para la iglesia. Porque ustedes son hijos de Dios y no pueden estar aquí sin amar a los que tienen al lado suyo. Al final del día, hermanos, la presencia del amor en la obra de Dios es solo una imitación de la conducta de nuestro Rey y Salvador, de Jesucristo, ya que Él amó de forma sacrificial, tanto así que fue a la cruz a morir por los pecadores. Su amor es nuestro ejemplo. Su amor es nuestra guía. Él nos amó. Su amor es una marca notable en el ejercicio del ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra. Y nosotros, como imitadores de Jesús, debemos de tener también esa marca indeleble del amor en todo lo que hagamos en la iglesia. Con el amor como elemento esencial, que yo lo veo ahí, hermano. Cuando dice, ahí no está la palabra amor, pero como tenemos que darle sentido al texto, cuando yo digo, volvieron a Listra, y de Listra no fue donde lo pedrearon, y a Iconio,
Y de ahí no fue donde casi lo apedrean también. Y Antioquía, donde todos se juntaron y lo corrieron. Qué amor por esa gente, hermano. Qué amor tan grande. Entonces, con el amor como elemento esencial para el ejercicio del ministerio. Ahora, no solo debe ser un discurso de amor, sino actos reales y concretos que respalden nuestro discurso. Bueno, pero con el amor como un elemento esencial en el ejercicio del ministerio, también aparte del amor, el enfoque claro y la concentración adecuada en asuntos puntuales para los cuales Dios nos ha llamado es muy importante en nuestro servicio al Señor. Esto de un enfoque claro también es aplicable a todos los que sirven en la iglesia del Señor. Y es lo que vamos a ver ahora. Quiero que veamos versículos 22 al 25 y vamos a dar un recorrido por el primer viaje misionero de Pablo. Quiero que observen conmigo la focalización. ¿Entienden lo que es focalización, verdad? No sé si alguna vez han visto en televisión, hay un teatro donde hay una luz de focalización y la luz alumbra un lugar específico. Bueno, esa concentración. Quiero que observen conmigo la focalización, que ya lo hemos hablado, en el trabajo de Pablo y Bernabé. Tomen sus Biblias y veamos algunos versículos de cuando llegan a diferentes ciudades durante todo el primer viaje misionero. Capítulo 13, versículo 5. Cuando inician su viaje misionero y al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué hacían? Predicaban, hermanos. Capítulo 13, versículo 12. Vemos que en Pafos, la descripción dice que en Pafos el procónsul se maravillaba de la doctrina del Señor, es decir, de la palabra que había escuchado que ellos predicaban. Capítulo 13, versículos no lo vamos a leer, del 15 al 41, tenemos un registro de la predicación del evangelio en Antioquía de Pisidia. Ciudad que iban, ciudad que predicaban con poder el evangelio. Capítulo 14, versículo 1. Y aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio. Está registrado que en Iconio hablaron la palabra de una manera impresionante. Capítulo 14, versículo 7, vemos que predicaban el evangelio en Listra. Lo pueden ver ahí conmigo. Y ellos se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región alrededor. Y allí predicaban el evangelio. Vean el enfoque de ellos. Capítulo 14, versículo 21, es parte del texto de hoy. Llegando a Derbe, porque huyeron de Listra, ¿qué hacían? Anunciando el evangelio en aquella ciudad. Ahora, en el viaje misionero, si ustedes han estado atentos a toda la información, es un detalle, tal vez no todos estuvieron atentos. Pasaron por Salamina, pasaron a Perge, por Pafos, llegaron a Perge. Pero en Perge, en la narración al inicio, nunca nos dice que predicaron el evangelio. No digo que no lo hicieron, pero fue un paso fugaz. Ellos iban para Antioquía, tuvieron que pasar las montañas de los Montes Tauros y llegaron a Antioquía. Entonces, a la vuelta, yo me los imagino. ¿Sabes en qué ciudad casi no predicamos? En Perge. Entonces, en el versículo 25, habiendo predicado la palabra en Perge, hermanos, por donde iban, ellos llevaban un enfoque claro, una claridad. Podían hacer muchas cosas, pero su enfoque era predicar el evangelio. El enfoque principal era la predicación del evangelio. Ese debe ser siempre la labor de una plantación de una iglesia. Pero no solo del trabajo de plantación, también debe ser en la vida natural de cualquier iglesia. De tal modo que si ustedes no escuchan constantemente el evangelio desde este púlpito, están autorizados para darme una buena regañada. Aquí se debe escuchar el evangelio. Correcto cada día. Es correcto que los creyentes vayan los domingos a la iglesia a escuchar el evangelio
de Cristo. En esta iglesia esto es una prioridad. Me estoy refiriendo a Berea. Pero la predicación del evangelio, si uno lee despacio, no es el único enfoque del ministerio de Pablo y Bernabé. Es el principal, pero no es el único. Si notan en el texto que hemos leído, verán que en el viaje de retorno y en las visitas a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, cuando vienen de regreso el enfoque cambia. Ahora van a confirmar a los hermanos. Y pasan dos cosas. Ahí lo tienen, hermanos, 14, 22. Que cuando volvieron a Listra, Iconio y Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiendo constituido ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto lo hicieron en estas ciudades donde habían predicado. Entonces, primero quiero que hablemos brevemente de eso de que confirmaron el ánimo de los discípulos. Iban y veían, en ese viaje de retorno, veían si aquellos que habían creído, cuando ellos habían predicado meses atrás, en algunos lugares más de un año atrás, estaban perseverando en la fe. Entonces ellos vuelven ya a los creyentes. Aquí una nota al margen, la Biblia no lo dice, pero acuérdense lo que les había pasado en Listra, ya lo hablamos, Iconio y Antioquía. Entonces yo me imagino una tensión de los hermanos. O sea, el amor es de dos vías, hermano. Por lo menos en los cristianos, hermano, debe ser así. Yo me imagino que las atenciones de los creyentes en estas ciudades fueron muy especiales para Pablo y Bernabé. Ellos fueron ya a la iglesia, ya no fueron a la sinagoga ni a la plaza a predicar el evangelio. Fueron ahora enfocados en la iglesia para ver si estaban perseverando. Pero yo me imagino esos días, las atenciones con estos hombres de Dios. Y también veo amor ahí. Pero bueno, ellos, ¿qué hacen? Cuando confirman el ánimo de los discípulos, ven eso. También los exhortan para que perseveren. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué confirmaban el ánimo? ¿Por qué les exhortaban a que perseveraran? Lo hacían porque Pablo, el apóstol Pablo, sabe que las conversiones genuinas siempre perseveran. Saben que verdaderamente lo que se puede ver es la perseverancia. Sí, hermanos, como dijo Adrian Rogers, allá dijo en el arca de Noé, estoy seguro, decía él, ¿verdad? Una manera de interpretar la seguridad de la salvación. Estoy seguro, decía el, que Noé se resbaló y se cayó muchas veces, pero estoy seguro que siempre cayó dentro del arca de salvación. Puede ser que tengamos algún desliz, hermano. Esto no es una invitación a que lo tengan. Estoy diciendo puede ser, pero nos levantamos y perseveramos en el Señor. El desánimo no nos vence. Los pensamientos que vienen de acusación por Satanás no nos quitan la fuerza para seguir en este lugar. Porque hay tentaciones para no perseverar, pero debemos de perseverar. Usted quiere ser un verdadero creyente, inicie perseverando los domingos, viniendo fielmente a la iglesia. Porque por el oír viene la fe. Y la fe nos ayuda a entender que tenemos que perseverar. Mire, cuando la gente anda en el mundo, ni se ocupa que le digan que persevere para ir a meterse unos antros y unos lugares de mala muerte, a arriesgar su vida y la de los suyos. Pero a la iglesia hay que darles unas exhortadas una tras otra, ganarse un enemigo y ganarse el otro. Hermanos, es con amor que les decimos. Ellos les exhortaban para que perseveraran y por eso lo hacían. Pero además de exhortarles, les dice que es necesario. Vean qué bonito lo que les dice, hermano. Es necesario. Yo creo que Joel Osteen nunca ha leído este texto. Les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Pero no, hermano, muchos, no son muchos tampoco, pero algunos famosos predicadores, ahora que eres cristiano, el mundo gira alrededor tuyo y todas las riquezas del cielo, vean el oro cayendo como escarcha en sus vidas. No, hermano, es a través de muchas tribulaciones y pruebas duras en la vida, por las cuales a veces desfallecemos, los brazos como a Moisés se nos cansan, pero Dios nos da fuerza y tenemos que seguir perseverando. Qué discurso tan diferente al que hoy muchos le dan a los nuevos creyentes. Imagínense, entrega su vida a Cristo, se bautiza, abrácelo, dígale bienvenido y prepárese porque Satanás lo va a zarandear. Pero si está en Cristo, siga firme en el Señor. Si le cuesta levantarse, pues le costó, pero levántese y siga adelante en el Señor, hermano. No tenemos que volver atrás. Eso fue lo que hizo, o sea, ya era otro enfoque, ¿lo ven? También establecen ancianos en las iglesias. Aquí se refiere a ancianos a lo que hoy conocemos como pastores. Pablo siempre se dedicó a la formación de líderes en todo su ministerio. Allá andaba con fulanito, menganito, sutano, perencejo, Timoteo, Tito, Epáfras, Tíquico y otros, Silas. Pablo siempre se dedicó a eso. Pero además de formar líderes, en su trabajo misionero, y lo vemos en el primer viaje misionero, también establecía ancianos en la iglesia. Eso lo vemos como una constante en su ministerio. Y de hecho, cuando escribió las epístolas inspiradas a consiervos del ministerio, Timoteo y Tito, les recordó los requisitos para que alguien pudiera ser pastor, para que hicieran eso en Creta, con las iglesias de Creta, y que Timoteo hiciera eso en Éfeso. Y bueno, quienes estuvieron aquí en la serie de Tito, recordarán que yo les decía y les recordaba que esos requisitos no solo son para que alguien sea ordenado y establecido como pastor. También los pastores debemos de estar abiertos a que hayan revisiones de nuestra conducta durante nuestro ministerio. Porque así como esos requisitos son importantes para ser ordenados en el ministerio, también son importantes para sostenernos en el ministerio. Y tenemos que tener la apertura para eso. Este asunto, considero, es un asunto que ha sido un poco descuidado en muchas iglesias de esta época. Se ha bajado el estándar bíblico para que alguien sea pastor y no se está cumpliendo con el estándar bíblico. Y se ha cambiado la visión y la apertura que debe haber en las iglesias locales para que haya una pluralidad de ancianos. La palabra que usa ahí en la palabra del Señor, en el texto que estamos leyendo, y no dice y estableció un anciano en cada iglesia, estableció ancianos. Entonces la iglesia debe estar abierta para que haya más de un pastor. Es saludable para la iglesia y para el ministerio pastoral. Hay iglesias que solo tienen un pastor por años. Bueno, nosotros ya tenemos 7 años. Oficialmente hay un hermano que también ha sido ordenado como pastor. Y bueno, Dios tiene que darle la apertura a la iglesia para eso, pero ese no es el tema. Pero hay iglesias que por años solo tienen un pastor. Ese pastor se muere. Es un lío para la iglesia, fíjense. Es un lío para la iglesia. Ese pastor cae en algo inmoral, otro lío para la iglesia. Pero si hay pastores que están establecidos en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Que no solo están ahí, la iglesia va a tener menos problemas. Por eso es saludable. Entonces, este enfoque de Pablo, identificando como la predicación del evangelio como el elemento fundamental, y también que hemos visto en la formación de líderes en las iglesias y la organización de los ancianos y pastores, es como les dije, una constante en el ministerio de Pablo. En la realidad de las iglesias de hoy, debemos ser francos, no querer dar la mejor imagen, dar la imagen de la realidad.
Y debemos saber que hay muchas cosas que hacer en el ministerio, en la iglesia. Pero no siempre se puede hacer todo, hermano. Cada iglesia tiene sus limitaciones. Y en varias iglesias, como la nuestra, es decir, como Berea, de la que somos parte, hay muchas cosas que no se hacen. Y yo sé que las preguntas de muchos de ustedes son genuinas, no son malintencionadas. Pastor, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué en la iglesia de nosotros no está tal y cual ministerio? Bueno, uno, que yo no puedo liderar todos los ministerios, ¿verdad? Pero no es el asunto. Tiene que surgir. Pero lo que les quiero decir es que no se puede hacer de todo. Hay iglesias que debemos de ser transparentes y conocer nuestras limitaciones. Por ahora nosotros, estoy hablando de Berea, no podemos hacer muchas cosas que nos gustaría hacer. Muchas. Así que debemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Por lo menos en esta época, en esta temporada de la iglesia, para mantenernos como una iglesia saludable. Porque no lo dice la Biblia, es un adagio popular de nuestros pueblos. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que enfocarse. Y entre las cosas que Dios nos permite hacer como Iglesia Bautista Berea, y como nos permite enfocarnos como una prioridad, bueno, la predicación de la palabra de Dios, hermanos, no le vamos a quitar ese lugar. La predicación del evangelio a los perdidos, a través del trabajo que ustedes hacen y a través de la predicación semana a semana en este lugar. Por eso el culto es tan importante. De hecho ya lo es. No es que en Berea es más importante, no, ya lo es para cualquier iglesia. Pero yo lo recalco día a día porque el culto es muy importante. Uno, que es una obediencia a Dios, y aquí procuramos, invertimos horas, hermano, para que el evangelio sea anunciado. Entonces esa es una prioridad. Ustedes también, yo sé que se les presentan oportunidades de platicar del evangelio con la gente, tal vez no todos los días, pero se les presentan. Deben de hacerlo. También estamos trabajando desde nuestra posibilidad en la formación de líderes. Ustedes fueron testigos de la grabación de algunos de la formación teológica, que el otro año, Dios mediante, vamos a empezar clases. Pero desde nuestra posibilidad estamos trabajando en eso. Y no solo para nuestra iglesia, Dios nos ha dado la bendición de poder bendecir a otras iglesias amigas y hermanas en la formación de sus líderes y pastores. Y lo vamos a seguir haciendo si Dios nos lo permite. Asimismo, hace un año Dios nos ha permitido trabajar en una nueva misión en Yuscarán. Aunque ha habido una labor, ahora tenemos que ponerle más intensidad a eso. Y ese es nuestro enfoque, hermano, no nos vamos a complicar. Para todos, sí está el trabajo de los niños, que también es muy importante. Están las reuniones de mujeres sociales que tenemos, el compañerismo es muy importante. Pero ya les acabo de enumerar desde la visión pastoral cuál es el enfoque y en qué vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía. A medida que la iglesia crezca, se van a poder hacer más cosas. Hay que establecer un liderazgo sólido. Cada una de estas cosas, hermano, presentan grandes desafíos. No me lo están preguntando y no lo digo no sé cómo lo vayan a interpretar, lo digo porque estamos hablando de los desafíos. A veces, hermanos, hay semanas que yo sé de qué texto tengo que predicar y no le entiendo nada. Tengo que orar mucho, hermano, para que Dios me muestre la luz de su palabra. Así en la formación, eso es para la predicación del evangelio, así en la formación del liderazgo, hay que lidiar con muchas cosas. Así en tanto, entonces, todos lidiamos con muchas cosas en el ministerio, los que cantan, el que dirige, el que conecta. Vean hoy la frustración que es normal que haya en un niño cuando no le funciona. Todos tenemos esas cosas, pero tenemos que enfocar y seguir adelante. Cada una de estas cosas presenta grandes desafíos, hermano, para nosotros como Iglesia Bautista Berea, pero de la mano de Dios iremos avanzando de gloria en gloria. Vamos a cerrar este año bien, hermano. No deje de venir a la iglesia, por favor. Y quiero cerrar el mensaje con una pequeña conclusión. El corazón de un ministro de la palabra debe estar lleno de amor por los discípulos y en especial por el rebaño del Señor. En su podio debe estar su esposa, su cónyuge, su familia
y la iglesia, hermanos. Entonces debe de estar lleno de amor para los discípulos y en especial para el rebaño que Dios nos ha encomendado. El corazón de un ministro debe ser entregado totalmente a Dios, pero eso no debe de llevarle a ser un desordenado o indisciplinado en su enfoque en el ministerio, a lo que Dios lo ha llamado, en donde no puede faltar al menos la predicación del Evangelio. En el estudio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, hemos aprendido muchas cosas. Y hemos aprendido esto hoy. Hoy hemos llegado al final de este primer viaje misionero. Ellos ahora van a retornar a la iglesia que los encomendó, que los envió. Y vamos a meditar el próximo domingo en el retorno y los sucesos que pasan cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Siria de vuelta. Lean el texto para la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Hermano, ven y podemos continuar.